Buenos días, profesor. Profesor, buenos días. Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Profesor, Sí, buenos días. disculpe, en la prueba anterior de la semana pasada vino una pregunta con dos alternativas. Entonces yo marqué una de ellas, pero me puso que era incorrecta, que era la otra, pero sin embargo eran las mismas respuestas. Sí, tuve esa dificultad. Sí, Ay, también me mandó una relación, ¿ya? Y seguramente ahí estás, ¿no? Porque le llamaste a la dirección, ¿sí? ¿Llamaste eso? no, por eso ahorita hago el reclamo. Lo que pasa es que en ese momento mi teléfono estaba Ya. malogrado. Ya, entonces voy a anotarte, ¿ya? Tu Ya, apellido profesor, completo. ¿Tu gracias. apellido cuál es? ¿Tu apellido? Durán Tapia. Durán. Tapia. Ya. Sí, ese es el anterior. Ya. Gracias. Ok, profesor, gracias. Muy bien, chicos. El tema anterior, bueno, hoy día vamos a hacer ley de Ohm, ¿no? La anterior era corriente eléctrica, me parece. Bueno, vamos a continuar con la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿En qué consiste la ley de Ohm? ¿Dónde está la ley de Ohm? Me voy por acá. Básicamente la ley de Ohm relaciona la corriente eléctrica con la resistencia. Este símbolo le caracteriza a la unidad que es el ohmio. El ohmio es la unidad para la resistencia eléctrica. Este simbolito que aparece acá, omega minúscula, ohmio, en honor a George Simmons Ohm. Bien, vamos entonces a introducirnos ahí. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Hay materiales que dejan pasar la corriente eléctrica o conducen la corriente eléctrica con mayor facilidad que otros. Eso va a depender de su resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que tienen ellos al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Oposición, ya sea mayor o menor oposición. Cuanto más es la oposición, su resistencia eléctrica es mayor. Cuanto menos es la oposición, su resistencia eléctrica es menor. Entonces, esa es la resistencia eléctrica. Ahora, este dispositivo que aparece acá, que parece justamente un huesito, tiene dos terminales, es un resistor. O sea, es un dispositivo eléctrico que tiene resistencia y se emplea en los circuitos. Su representación de este resistor es así, un serruchito y arriba el valor de la resistencia, que puede ser 10 ohmios, 20 ohmios, con el símbolo que ya les presenté. Y su empleo está, bueno, pues, en esto, en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, en un tablero, donde están dispositivos eléctricos ahí conectados. Aquí, estos huesitos, esos son los resistores, trabajan ahí. Con otros, ¿no? Solito, ¿no? Trabajan con otros, solito no trabaja, con otros más. Con condensadores, con diodos, transistores, bueno, forman parte de ese grupo, ¿no? Es un dispositivo. Es el famoso resistor o resistencia eléctrica.
Su unidad, repito, es el ohmio, o este símbolo, ohmio. 20 ohmios, 5 ohmios, 100 ohmios. Este es el símbolo para su uso. Entonces, les voy a presentar que en la vida diaria, en algunos artefactos, están las resistencias. No de esa forma que les he presentado, sino de otras formas. ¿Ya? Si alguien ha tenido la oportunidad de desarmar o ha visto una plancha de eléctrica desarmada, entonces ha visto unas plaquitas metálicas, esa es la resistencia. Por ejemplo, en una cocina eléctrica, esta es la hornilla eléctrica. ¿Ya? Parece un tubito doblado de esta manera espiral, ¿sí? Y así trabaja, por ejemplo, una hornilla eléctrica. Los hornos eléctricos tienen este metal, pero ya en forma paralela, creo que aparecen así. Y se incandescen, ¿no? Al paso de la corriente eléctrica, incandescen y desprenden calor. A ese calor que desprenden, o a ese fenómeno en el cual se desprende calor, se llama el efecto Joule. Y particularmente yo les voy a presentar muchos aparatos donde se hace uso esa propiedad o ese fenómeno llamado efecto Joule. O sea, mientras va funcionando, su función justamente es desprender calor. ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia. Por ejemplo, este aparatito. Todos lo conocen ya, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Tetera? ¿Qué puede ser? ¿Tetera eléctrica? La tetera eléctrica. Termo. Una terma. No, jarra hervidora. Jarra hervidora o jarra eléctrica, ¿no? Entonces, aprovecha el calor y justamente aquí abajo se produce, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? Los principales, los más antiguos son de que es una sola jarra, era una jarra normal, cualquier jarra, y acá abajo tenía una resistencia, se enchufaba y listo, ¿no? Ahora inclusive la resistencia de abajo se separa de la jarra, y la jarra solamente se saca, se mete, ¿no? Y así, se separa. Otro, la más conocida, pues, ¿no? La más popular, la plancha eléctrica, ¿no? Aquí abajo está la resistencia eléctrica, que son unas placas. Y con corriente eléctrica lo que hace es, debido a esa resistencia, se desprende calor. Y a todo esto que le estoy presentando es utilizando el calor. Ahora, no toda la resistencia produce calor, pues, ¿no? Por ejemplo, esas resistencias que están en forma de huesitos, ¿ah? Esos no producen tanto calor. Pero sí, pequeña cantidad, pero no es su función. Es otro tipo de resistencia. Tenemos otro acá. ¿Qué será eso? A ver, ¿alguien ha visto este aparato? Sí. Secadora. Una secadora. Aquí está incluido, aparte de la resistencia que está por acá, que va a calentarse, está incluido un pequeño ventiladorcito para que expulse ese aire. Entonces lo que sale acá es el aire, pero ya caliente. Y ese aire caliente justamente es para secar el cabello, ¿no? La secadora. Entonces ahí también se utiliza la resistencia, justamente el fenómeno del efecto térmico llamado efecto Joule, para generar calor. Otro. Esto de repente ya casi nadie usa de esta forma de luminaria. Pero este es el famoso foco. Ya, ahora la mayoría son pues focos empavonados. ¿Qué es empavonados? Como que pintados por dentro, ¿no? Ya no se ve esta cosita que es el filamento que incandece. Antes, y todavía seguramente hay focos así, bombillas, focos normales, o sea, los primeros focos, ¿no? Es transparente. Transparente, se ve, ahí adentro se ve que hay un filamento, una especie de una pequeña resortito, pero bien delgadito, o filamento ahí, que cuando prende o funciona, incandece. Incandece y eso se aprovecha como brillo para, bueno, pues,
lo que sabemos, ¿no? Alumbrar. La mayoría ahorita ya casi no se usa ya estos focos, ya. Muy raro es. Pero sí, todavía hay personas que usan, ¿no? Uno va al foco normal allá, más barato inclusive. Tanto es el calor que incandesce. Y a ver, el más, se lleva el premio mayor, ¿eh? ¿Cómo se llama este aparato, electrodoméstico? Olla arrocera. Sí, ya me provocó almorzar, ¿ya ve? La olla arrocera. También, ¿no? Aquí abajo, resistencia, utiliza el calor justamente, ¿no? Y así hay varias, ¿no? Pero no siempre se utiliza el calor nomás, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el ventilador, no se utiliza calor, pues, ¿no? Ahí se utiliza más el movimiento, ¿no? El movimiento en el ventilador, en el taladro, bueno, pues en las radios, bueno, son otros circuitos ya, otro tipo de resistencias que están con otros dispositivos ya. Estos son los más simples, ¿no? Estos son aparatos simples. O sea, básicamente es resistencia, ¿no? Un tipo de resistencia. Son simples. Ya el celular, ya son ya dispositivos ya más sofisticados ya. Tiene muchos componentes ya. Estos son de pocos componentes. Y el último, a ver, ¿qué parece el último? ¿Una waflera? Waflera, ¿ya? ¿Qué más? Si fuese Mini waflera, parrilla. ¿qué? Mini parrilla. Parrillera, parece, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, la parrillera también, pues, calor nomás, ¿no? Bueno, eléctrica, la que es eléctrica. A gas ya es otra cosa. A gas ya es la combustión del gas, ¿no? Bueno, este es un antiguo horno eléctrico. Suficiente para hornear un queque. Suficiente. Un horno antiguo. Ahora los hornos pues son tipo ya microondas, ¿no? O sea, cúbicas, ¿no? Caja, ¿no? Y así. Bueno, es una de las utilidades de la resistencia eléctrica. No es la única, y no es la única forma también. Hay otras formas, como les presenté, tipo huesitos, ¿no? Son otras formas. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de la resistencia eléctrica. Ahora sí vamos a hablar de un circuito eléctrico simple, el más simple. El circuito eléctrico más simple consta de una fuente, de una batería y un consumidor, en este caso un foco. Y conductores. Se conecta a los extremos y lo que hace la batería es entregar un voltaje o una diferencia de potencial. Voltaje o diferencia de potencial. Tenemos pilitas de 1,5 voltios, ¿no? De 2 voltios, de repente de 3 también, de 1,5 voltios. Ese es el voltaje que entrega, la diferencia de potencial que entrega. Y bueno, pues para el control, de repente, ¿no? Del televisor, o para hacer funcionar un reloj, bueno, una linterna, y acá, bueno, seguramente algunos tienen linterna, ¿no? Funciona con 3 o 4 pilas de repente, o 2, dependiendo del tamaño también de la linterna. Este es el circuito. Consta de una fuente de energía, una fuente de voltaje, un consumidor, una resistencia, consumidor, y conductores para entrelazarlos. Y este es el esquema, el circuito que representa a este circuito físico, acá está en esquema. El circuito, hay una fuente, acá está la fuente, tiene menor, mayor potencial, ¿no? 3 voltios, 5 voltios, qué sé yo. La resistencia que reemplaza el foco y la corriente con la cual les está dando a entender de que está funcionando. Entonces, los tres van acompañados. La diferencia potencial o voltaje, la resistencia y la intensidad. Los tres van acompañados. Y justamente el ohm establece la relación entre los tres. ¿Qué relación hay? Entonces, necesariamente para que exista corriente eléctrica, tiene que haber una diferencia potencial y una resistencia que lo consuma. Necesariamente. ¿Ya? Si no hay diferencia potencial, es como que no hay fuente, ¿no?
A ver, tú puedes tener tu foco, pero si no tienes una fuente que alimente, no va a funcionar. Entonces tiene que haber una diferencia potencial. Y tiene que estar conectado, ¿no? Entre ellos. Entonces, Ohm establece esa relación. Que la intensidad de esa corriente eléctrica es proporcional al voltaje o a la diferencia potencial e inversa a la resistencia. Más trabajamos con este triangulito, ¿no? Si yo quiero el voltaje, multiplico I por R. O sea, la diferencia potencial es igual a I por R, intensidad por resistencia. Si yo quiero la intensidad es la diferencia potencial entre resistencia. Y si quiero resistencia, eso es diferencia potencial o voltaje entre la intensidad. O si no, tapas, pues, ¿no? Si yo tapo el voltaje, me queda I por R, es el voltaje. Si yo tapo la intensidad, me queda voltaje sobre resistencia, acá está. Si yo tapo resistencia, me queda voltaje entre intensidad, así se calcula la resistencia, ¿no? Y así. Entonces, ese es el triangulito para trabajar y para calcular la intensidad, la resistencia o el voltaje. Pero en un primer momento, Ohm establece así, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica, esto es, esta ecuación que aparece acá, esa es la expresión matemática de lo que dice acá. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia potencial entre los extremos e inversa a la resistencia. E inversamente proporcional a su resistencia. Este es la original en todo caso. Y con eso se construye el triangulito, pues, ¿no? Y arriba, abajo, ¿no? Y a la izquierda, arriba y abajo, y acá está. Y a partir de allá se puede utilizar para cualquier cálculo. ¿Ya? Muy bien. Los tres van acompañados, repito. Voltaje o diferencia de potencial. Diferencia potencial o voltaje en voltios. Ojo, entre dos puntos, A y B, el voltaje o diferencia potencial es potencial en A menos potencial en B. Potencial en A menos potencial. Así se entiende esa diferencia. Es una resta, es una diferencia. De mayor y menor potencial. De mayor y menor. Por ejemplo, esto puede estar a 30 voltios y esto a 10 voltios. Hay una diferencia. Y esa diferencia puede ser igual a I por R, ¿no? Porque el voltaje es I por R. Quizá esta es la más conocida también. Algunos conocen esta, la que aparece acá arriba, voltaje I por R. Ah, esa es la ley de Ohm. Y de ahí puede llegar a esta y puede llegar a la otra. A partir de esta. Básicamente, tú apréndete una de ellas. Una de ellas, cualquiera. Y la que más se acuerdan es el V y R, el VIR. Esto de acá. Voltaje I por R, listo. O diferencia potencial I por R, esto. Y aprendo eso y lo demás ya lo despejo nomás. O reemplazo acá y despejo lo que me piden calcular. El siguiente es la resistencia en ohmios, el símbolo. Y la intensidad me va a salir en amperios o amperes. Entonces, básicamente eso es la clase del día de hoy. Vamos a aplicar la ley de Ohm. La resistencia, repito, la resistencia es la oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Esa es la resistencia, oposición. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa eso? Porque hay algunos metales que se utilizan para conducir energía eléctrica porque tienen baja resistencia, como por ejemplo el cobre y sus aleaciones. Se utiliza ¿por qué? Porque es un buen conductor. ¿Por qué es un buen conductor? Porque tiene baja resistencia. Y los aisladores, los aislantes, tienen alta resistencia. Por eso se utilizan como aislantes. Y casi van de la mano, ¿no? Siempre un conductor, siempre con su aislador. El conductor, baja resistencia, y el aislador, alta resistencia. No pasa por ahí la corriente eléctrica. Por ejemplo, la madera tiene alta resistencia. Con la madera tú puedes tocar un cable, no te pasa corriente. ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia, alta oposición. Por ahí no pasa corriente eléctrica. Ahora sí.
Hacemos entonces aplicar la ley de Ohm. Profesor, en la primera me Profesor. sale 70 ohm. ¿Sí? Profesora, a mí me sale 50 ohmios. 50 ohmios. De repente 70 ohmios. yo he hecho con otro dato, vamos a ver. Dice, entre los extremos de un cable eléctrico hay una diferencia de potencial de 200 voltios. Esa es la diferencia, ¿no? Circulando una corriente eléctrica de 4 amperes. Determine la resistencia eléctrica del cable. Profesor, sale 50. Claro. Sí, creo que sale 50. Ya, muy bien. Participando, gracias. Bueno, y eso ya es para entender, ¿no? La corriente eléctrica es el movimiento de electrones, ¿no? Ya está. Tiene que haber una diferencia potencial, alguien que entregue energía. Bueno, acá está creo que está en italiano, ¿no? Generatore di tensione. Bueno, en italiano. Bueno, en Italia o en Francia o en Perú se aplica la misma ley de Ohm. Igualito es. Bueno, tenemos el voltaje, 200 voltios, la intensidad 4 amperios y me piden la resistencia. ¿Listo? Puedo aplicar mi triángulo y quiero resistencia. Ya, tapo resistencia y me queda V sobre I. Listo. Resistencia es voltaje sobre intensidad. Listo. Hacemos el reemplazo. 200 sobre 4. Me salía 50. ¡Ey! Sale 50. ¿Yo por qué he puesto 5? Voy a corregir acá. Sale 50, ¿no es cierto? Sí, Claro. profesor. Allá. Ya me estoy dando cuenta. Ya. 50. Sale 50, profesor. ¿Qué ha pasado? Bueno, usted lo corrige ya en su... Si lo tiene esto ya en materiales de trabajo, lo corrige ahí, por favor. Obvio, es obvio, pero 200 entre 4, 50. 50 ohmios, así se lee, ¿no? Ohmios. Esa es la resistencia que tienes. Número 2. Básicamente es eso, Profesor, ¿ah? En la en la dos, otra profesor. sale 140 voltios. Sí, Ajá. profesor. ¿Sí? A ver, sí, creo que sí. Está bien, muy bien. Excelente. Bueno, la figura es parte de ello, dice, por un cable de cobre. Recuerden que el cobre es uno de los metales que el Perú produce, ¿no? En gran cantidad. Y creo que les había comentado de que fue potencia, ¿no? Ahora ocupa uno de los terceros, segundo lugares, creo. Y los cables peruanos son los más requeridos, son los mejores. El cable peruano. Aunque ahora entran chinos, ¿no? A veces uno va para el mercado a comprar, ¿es chino o peruano? Chino más barato, pues. Ya saben cómo lo son los chinos. El cable peruano es mucho mejor, donde vayas. Determina la diferencia de potencial entre sus extremos. Entre los extremos tiene que haber una diferencia potencial. A esa diferencia potencial también se le conoce con el nombre de voltaje. O sea, tengo que conectarlo a una batería para que trabaje. La resistencia 40 ohmios y la intensidad, ¿cuál será la diferencia potencial o el voltaje? Bueno, tapo voltaje y por R tengo, bueno, y por R. Reemplazo y que vale 40. 40 vale no, 40 vale la resistencia. Bueno, acá lo he invertido, ¿no? Bueno, 3,5 por 40. O 40 por 3,5. Hace 140 voltios. 140 voltios, ¿se imagina? Si tuviera que utilizar pilitas de 2 voltios, ¿no? Cada pilita, suponiendo que cada pilita tenga 2 voltios, tendría que utilizar 70 pilas. 70 pilas. ¿Mm? Muy bien. ¿Y aquí cuánto salió? Profesor, en la 3 me sale 105 105 voltios. voltios. 105 voltios. Claro, es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo de que voy a multiplicar I por R. I vale 7
R vale 15. Ahí está. Otra vez les presento ese y algo le voy a comentar también. Esto se llama resistor y aparece mucho en los circuitos electrónicos. ¿Ya? Los circuitos electrónicos. Tú destapas de repente, no, bueno, no destapes, sino que de repente por ahí consigues una radio vieja ya, ¿no? Atrás, ahí está la placa, ahí están todos los circuitos. Uno de esos, todos los dispositivos, uno de esos es este huesito llamado resistor o resistencia. Tiene colorcitos, ¿ya? Los colorcitos significan, es un código, ¿ya? Y hay que saber leer el código, ¿no? El rojo significa un número, el otro es un factor y así. O sea que acá más o menos, yo, bueno, yo me he olvidado, sinceramente. O antes leía, como no practico mucho eso, antes yo leía código de colores. O sea, yo con los colores viendo, yo sabía, allá, este tiene 50 ohmios. Allá, este tiene 5 ohmios. O sea, viendo los colores nomás. Es un código de colores. Los técnicos que están en constante, pues, trabajo de su área, pues, ¿no? Todos los días, así, revisando resistores, ya saben, ya saben. Bueno, entonces acá dice, circula una corriente, para eso tiene que conectarse a algo, ¿no? La resistencia es 15 ohmios, dice, la intensidad 7 amperes, por lo tanto me dicen el voltaje. Igual, tapo voltaje y tengo I por R. I por R es, ¿no? 15 por 7 o 7 por 15, ¿no? I por R, 7 por 15 debe ser el orden. Si mantenemos el orden sería 7 por 15. 105 voltios. Hay que conectar. Profesor, ahí sale 30 amperes. 30 amperes. ¿Sí? Profesor, A a ver. mí me sale 5 5. amperes. A mí también 5 dice amperes. Yo de repente he hecho mal. Profesor, Profesor, es 5. Claro, tiene que ser 5, pues, ¿no? profesor, la busqué y esta figurita tiene 2K de ohmios. Ah, ya sabes leer, muy bien. Sí, qué bueno, ¿ah? Qué bien. Hay un código de colores, pues sinceramente se me ha ido ya, sinceramente. Sí se puede leer. 2K ohmios, allá. 2 kilo Sí. ohmios. 2 kilo ohmios. Muy bien, felicitaciones. Bueno, acá la resistencia 40, bueno, acá es bueno, no va con mi ejemplo, ¿no? Bueno, sabiendo eso hubiese puesto cualquier otra cosa, ¿no? Porque no va con mi ejemplo, ¿no? Porque acá la resistencia 40 ohmios. Bueno, que sea 40 ohmios, pero no es, ¿no? Se me acuerda el código es otro, ¿ya? Para el ejemplo nomás. La intensidad, aquí sí, si quiero intensidad, tapo. Es como el triángulo del MRV, perdón, del MRU, ¿no? Un triángulo que hicimos hace tiempo, MRU, acá está el triángulo. Tapamos y V sobre R. Voltaje sobre resistencia, ese es. Cinco salió, claro. 5 amperes. Bueno, para la próxima mejor coloco el serruchito. El serruchito ya, pues R, ¿no? Cualquiera. Creo que ya ahora viene ya serruchitos, ¿ah? Profesor, ahí me sale 3 amperes. Por Sí, ejemplo acá. profesor, sale 3. sí, Sí, profesor. profesor. Acá sí sale 3, ¿no? Sí. El voltaje entre los bornes. ¿Qué son bornes? A ver, ¿qué son bornes? De un resistor. Es de 150 voltios. Los bornes es un término aplicado a la electrotecnia. O sea, los técnicos, los electrónicos, los eléctricos, los ingenieros eléctricos, todos de Son, ese mundo. Bornes es como bordes, como extremos, como cantos, son ¿no? conexiones. Claro, bornes, ¿no? Tú tienes la resistencia, justo los terminales, esos son los bornes. Sino que nosotros los conocemos como los bordes, ¿no? Pero son los bornes, ¿no? Los terminales, los bornes, ¿no? Los bordes. Acá tengo, por ejemplo, ahí está, mi aparatito multitester. Los bornes, ahí están. Los bornes. Ahí están. Los bornes. Son los bornes, ¿ya? Los extremitos. Muy bien.
Entonces, a veces hay términos, pues, ¿no? Que los lanzan nomás, pero después... Ya, o sea, los extremos de este resistor se conecta, ahí está, 150 voltios. ¿Ya? El término más, para nosotros es positivo, ¿no? Y menos negativo. Pero, en realidad, chicos, más es mayor y menos es menor. Mayor potencial, menor potencial. Sino que para que quede, aparte de los tamaños, mira, los tamañitos, la rayita más grande, mayor potencial. La rayita más pequeño, menor potencial. Esa es la explicación por la cual se dibuja así o están así, el símbolo. Ya, mayor potencial, menor potencial. Siempre la corriente va a ir de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial, así. De mayor, empieza por mayor a menor, así. Entonces, nuevamente aplicamos la ley de Ohm para conocer la intensidad. Sería, tapamos la I, V sobre R. La original, ¿no? 3 amperes. 3 amperes. Profesor, en la 6 me salió 405 5 voltios. voltios. La diferencia de potencia, gracias, muy bien. Entonces, acá están los bornes A y B. Esos son los bornes. Los extremos, ¿no? Para nosotros. Y entre esos bornes hay una corriente eléctrica. Entonces, quiere decir que esos bornes están soportando una diferencia de potencial. Acá no se ha dibujado, ¿no? Pero se supone que acá se ha conectado a una batería o algo, una fuente de energía. ¿Para qué? Para que siga trabajando. Esto solamente me está presentando solamente el interés en la resistencia. Eso es lo único que me presenta. Entonces me dice, ¿cuál será esa diferencia de potencial? ¿Cuál será ese voltaje que habrá sido conectado? Entonces dice, la diferencia potencial también es igual a I por R. O sea, el voltaje entre A y B, que es lo mismo que diferencia potencial, es igual a I por R. Siendo el potencial en A mayor que el potencial en B por el sentido de la corriente. La corriente tiene que ir de mayor a menor potencial. O sea, este es el mismo significado. O sea, la diferencia potencial entre A y B es lo mismo que decir potencial en A menos potencial en B. Es lo mismo que decir el voltaje. El voltaje, acá, ¿cuánto es el voltaje? Es la misma pregunta. El voltaje. O sea, que ¿cuánto vale el V? Pues, en otras palabras. Pero no te olvides que V, o el voltaje, es potencial en A menos potencial en B. Sería 4,5 I por 90. Sería 45 por 9, ¿no? 405. Sí, ¿no? 405 voltios. O sea, entre A y B existe una diferencia de potencial de 405 voltios. Quiere decir que si yo resto voltaje en A menos voltaje en B, esa diferencia va a ser igual a 405 voltios. Ese mismo concepto vamos a aplicarlo acá al número 7. Profesor, ahí me sale 195 voltios. Ajá, A mí me salió 120. 120, 195. Profesor, El a mí me potencial salió eléctrico en A es igual a 195. 195 voltios. 195 Profesora. voltios. ¿Sí? Ya, está muy bien. Dice, en el resistor mostrado determine el potencial eléctrico en A. Claro, me dan el potencial en B que vale 35. Sí, el potencial en A que no sé cuánto vale. Pero la diferencia está relacionado con I por R. La diferencia. ¿Y qué diferencia? A menos B. ¿Por qué debo restar de esa manera? Porque la corriente está yendo de A hacia B. Entonces A es mayor y B es menor. Porque la corriente va de A a B. Entonces aplicamos la ley en su forma desarrollada, la ley de Ohm en su forma desarrollada, que sería esto. La diferencia de potencial entre A y B, así también se expresa, mira, esto también se lee diferencia de potencial entre A y B, o también potencial en A
menos potencial en B. Acá se nota pues que hay una diferencia, ¿no? Que es diferencia en realidad. O voltaje simplemente para algunos, voltaje. Lo calculamos como I por R. La diferencia potencial o voltaje también es I por R. Y lo aplico así, allá. Es lo mismo. Es como que aplicar V, como calcular V. I que vale 4 y R que vale 40. Pero ya conozco la de B. El potencial en B es 35. Ya, este menos es de la ecuación esta. No, no es que sea negativo, ¿no? Sino de la ecuación. Vas a sumar y sería 195. Y efectivamente, pues, a ver, ¿cuánto es 195 menos 35? 195 menos 35, profesor, 160. Pero ese 160 es igual a 40 por 4, o 4 por 40. Es como decir, yo tenía acá 195 de algo. Y luego solamente me quedó 35. ¿Dónde está lo que he perdido? ¿Dónde se ha quedado? Allá se ha quedado en la resistencia. Esa es la función de la resistencia. Consumir. Consumir. Gastar. Esa es la función de la resistencia. De los 195, se quedó con 160. Y solamente quedó 35. ¿De acuerdo? Eso es. Esa es la función de la resistencia. Se lo gasta. Bueno, y ahí puedes activar otras preguntas. De repente me dan acá desde A, me dan en A, me dan R, me dan I y me piden B. Ya es lo mismo. Pero tienes que fijarte en el sentido de la corriente para que tú puedas restar en ese orden, de mayor a menor. Ese es lo único que tienes que detectar bien, muy bien. Profesora, me sale 505 voltios. 505. Sí, A mí profesor. también, profesor. Sí, profesora. Creo que sí, ¿no? Porque tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Hubiese sido interesante darle uno, ¿no? De repente darle el mayor y pedir el menor. Es lo mismo, pues, ¿no? Igual, a ver, ya sé acá, pues, ¿no? Así, la diferencia potencial, de acuerdo a la ley de Ohm, tengo esos datos, esta es la diferencia. Eso es. La diferencia, como ves, I por R. Calculo la diferencia, que sería I, que vale 4,5 por 50, 225, ¿no? Y menos 280, porque era 280, al otro miembro, pasa sumando, y sería 305. ¿Sí, no? A ver, 305 menos 280, justamente me sale 225. ¿No? 305 menos 280. No, profesor, es ¿O no? 505 voltios. Sí, ¿no? Sí, Profesor. profesor, usted equivocado. Ajá. ¿Cuánto es acá? 4,5 por 50. Sí, acá va 1, pues, ¿no? A 1 va 400. Y es 5, ¿no? 505 es. Para las últimas, chicos. 505. Gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se nos va el tiempo también, ya bueno. Todavía hay tiempo. 505, ¿está bien? Ahora sí. 5, 10, 4, 5. Ya está. 505, allá. 505 menos 280, 225. Pero ese 225 es igual a 50 por 4,5 o 4,5 por 50. Ahí se lo queda. Ahí se lo queda. Bien. Entonces, hemos trabajado con resistores, con diferencia potencial. Ese es el significado de diferencia potencial. Tiene que haber diferencia potencial para que haya corriente eléctrica. ¿Ya? Porque si de repente acá es 30 voltios y acá 30 voltios, no hay diferencia, no hay corriente eléctrica. No hay. ¿De acuerdo? Muy bien.